La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes salió a hacer lo que siempre había hecho: viajar, reunir dinero, regresar con autobuses. No llevaban armas, no huían de nadie. No sabían que estaban a punto de cruzarse con algo que no les pertenecía. Horas después, la ciudad quedó marcada por disparos, patrullas moviéndose en la oscuridad y llamadas que nunca obtuvieron respuesta. ¡Ahí tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡Tenemos armas! ¡Ayúdenos! Algunos jóvenes murieron, otros quedaron heridos, y 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades hablaron de confusión, de un ataque aislado, de un caso resuelto en semanas. Pero algo no encajaba. Un autobús del que casi no se habló, cámaras de seguridad que dejaron de existir, una versión oficial construida con prisa, y padres que se negaron a aceptar el silencio. Nos dieron un huesito quemado y dijeron que era mi hijo. ¿Qué creen que somos? ¿Animales? Con el paso del tiempo la historia comenzó a romperse. La verdad presentada al país no resistió las pruebas. Aparecieron restos en lugares distintos, se señalaron omisiones, se habló de autoridades que sabían más de lo que dijeron. Nada fue como se contó. Nada ocurrió por accidente. ¿Qué pasaría si la desaparición de 43 estudiantes no fuera un error, sino una decisión? Esta es la historia de Ayotzinapa, una noche que el tiempo no logró cerrar. Un caso que sigue siendo un crimen imperfecto. 26 de septiembre de 2014, Iguala, Guerrero. Esa tarde los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se preparaban para un viaje que ya conocían de memoria. El plan era simple: trasladarse a Iguala, botear para reunir dinero y tomar autobuses que les permitieran asistir a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. No era una acción improvisada ni clandestina, era una práctica habitual, repetida durante años. No íbamos a pelear, íbamos por camiones. De pronto el mundo se llenó de luces rojas y azules. Los disparos no sonaban como en las películas, sonaban como granizo cayendo sobre lámina. Alguien gritó: "No disparen, somos estudiantes". Y la versión oficial no cuadra. Lo que oculta en realidad es otra cosa. Íbamos a tomar camiones como siempre, íbamos al DF, queríamos pedir transporte, no terminar desaparecido. Al caer la noche, varios grupos llegaron a la terminal de autobuses. Algunos choferes se resistieron, otros cedieron. En poco tiempo, los normalistas tomaron varias unidades y se organizaron para salir de la ciudad. En ese momento comenzaron las primeras llamadas a la policía municipal. Los reportes no hablaban de estudiantes, hablaban de una situación irregular. Minutos después, patrullas municipales comenzaron a seguir a los autobuses. Las luces se acercaban y se alejaban en distintas calles, como si los movimientos estuvieran siendo coordinados. Los jóvenes aún no entendían lo que ocurría. El primer ataque fue directo. En una de las avenidas principales, las patrullas cerraron el paso y se escucharon disparos. No hubo advertencias claras ni intentos reales de diálogo. Las balas impactaron en los autobuses y obligaron a los estudiantes a correr, a tirarse al suelo, a dispersarse en la oscuridad. Uno de ellos, Aldo Gutiérrez, cayó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza. Sobrevivió, pero quedó con daño neurológico irreversible. Para él, la noche terminó ahí. La violencia no se concentró en un solo punto. Se expandió por distintos sectores de Iguala. Los estudiantes comenzaron a separarse, a perder contacto entre ellos, a esconderse donde podían. Algunos lograron huir, otros quedaron atrapados. Desde ese momento, la ciudad dejó de ser un lugar de paso, se convirtió en un cerco. Mientras los normalistas pedían ayuda por teléfono y enviaban mensajes desesperados, las patrullas seguían moviéndose. La noche avanzaba, y con ella una sensación inquietante. Aquello no parecía un exceso policial ni un enfrentamiento aislado. Parecía una operación. Y aún faltaba lo peor. Me llamó particularmente un compañero y me dijo: "Oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala". Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos. La noche no se detuvo.
se multiplicó. Mientras algunos estudiantes seguían ocultos, otros fueron localizados en distintos puntos de Iguala, como si alguien supiera exactamente dónde encontrarlos. Frente al Palacio de Justicia, uno de los autobuses fue obligado a detenerse. Policías municipales rodearon la unidad y ordenaron a los jóvenes bajar. Hubo empujones, gritos y gas lacrimógeno. Algunos intentaron explicar que eran estudiantes, que no estaban armados. No hubo respuesta. Las cámaras de seguridad del edificio registraron la escena. Ese registro existió. Horas después, desapareció. Testigos vieron cómo los normalistas eran subidos a patrullas oficiales. No se levantaron actas, no hubo detenciones registradas. Fue el último momento confirmado en el que varios de ellos fueron vistos con vida. Casi al mismo tiempo, en la salida hacia Chilpancingo, ocurrió algo que reveló el nivel de descontrol que dominaba la ciudad. Un autobús del equipo juvenil de fútbol Los Avispones fue atacado a tiros. Murieron un jugador de 15 años y el conductor. No tenían relación alguna con los estudiantes. La violencia ya no distinguía objetivos. Durante horas, patrullas municipales recorrieron la ciudad, cerraron calles, interceptaron vehículos. Algunos estudiantes lograron huir y refugiarse hasta el amanecer. Otros llamaron a familiares, a organizaciones sociales, a medios de comunicación. Cuando finalmente se hizo el recuento, la magnitud del hecho quedó clara. Faltaban 43 estudiantes. No estaban en hospitales, no estaban detenidos oficialmente, no aparecían en ningún registro. Habían desaparecido después de haber sido vistos bajo custodia policial. Con la llegada del amanecer, Iguala despertó con muertos, heridos y una ausencia imposible de explicar. La presión pública fue inmediata. La pregunta era una sola y comenzaba a extenderse fuera del estado. ¿Dónde están los estudiantes? La respuesta llegaría pronto, demasiado pronto, y sería presentada como definitiva. Ya confirma estas versiones de la Procuraduría en la que los estudiantes fueron trasladados a este basurero de Copula, fueron muertos en ese lugar. El gobierno quería dejar esto en el ámbito de lo local, en una banda que se llamaba Guerreros Unidos. La explicación llegó como un golpe seco, presentada con tono firme y palabras calculadas. Las autoridades federales anunciaron que habían reconstruido lo ocurrido. Según su versión, los estudiantes habrían sido detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal, Guerreros Unidos. Ese grupo, dijeron, los asesinó, los incineró durante horas en un basurero de Cocula y luego arrojó sus restos a un río cercano. La llamaron la verdad histórica. Permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. El relato parecía cerrar todas las preguntas. Tenía responsables, lugares, tiempos, pero algo no encajaba. Expertos comenzaron a revisar los detalles, ingenieros, forenses, científicos del fuego, y todos coincidieron en lo mismo. Era prácticamente imposible. Ningún fuego al aire libre puede extinguir 43 cadáveres en tantas horas, ni con esa madera, ni a esa temperatura. We didn't find enough human fat, nor any bone structures damaged by live fire. Everything indicated tampering with evidence. No era posible incinerar 43 cuerpos al aire libre en ese lugar sin dejar rastros masivos de humo, cenizas, combustible y restos óseos evidentes. Nada de eso apareció como debía. Además, muchos de los detenidos que confesaron haber participado en los hechos denunciaron tortura. Golpes, asfixia, amenazas. Las declaraciones habían sido arrancadas, no obtenidas. Los padres de los estudiantes rechazaron la versión desde el primer momento. No aceptaron el cierre del caso, no aceptaron la palabra cenizas. Aceptaron solo una exigencia: verdad y justicia. La presión internacional creció. Llegó el grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su informe desmontó punto por punto la versión oficial. No nos daban acceso a la base de datos, ni a militares, ni a comunicaciones clave. Pero aún así, los indicios eran brutales. Bien, ahora los datos de prueba que están surgiendo y que nosotros estamos encontrando
nos dicen que el basurero de Cocula no tenemos mucho, pues que el paradero de los estudiantes son otros en otra dirección, a otros lados. Contradicciones, pruebas manipuladas, líneas de investigación ignoradas, vídeos perdidos, registros borrados. Había participación de policías municipales, sí, pero también indicios de policías estatales, federales y del ejército que siguieron los movimientos de los estudiantes en tiempo real y no intervinieron. El caso ya no era solo una desaparición masiva, era un entramado de encubrimiento. Mientras el gobierno insistía en cerrar el expediente, los padres seguían marchando con los rostros de sus hijos colgados al pecho. Cada aniversario, cada protesta, repetían la misma pregunta, la misma herida abierta. Si no fue como dicen, ¿qué pasó realmente con los 43? Todavía no puedo superar que él ya no esté conmigo. Nos prohibieron cubrir el tema. Dijeron que eran criminales, pero yo vi sus mochilas. Eran solo estudiantes. El tiempo pasó, pero el caso nunca se cerró. Años después, con un nuevo gobierno y la promesa de esclarecer lo ocurrido, se reabrieron las investigaciones. Se anuló oficialmente la llamada verdad histórica y el Estado mexicano reconoció algo que durante mucho tiempo negó. Hubo encubrimiento, manipulación de pruebas y participación de autoridades. Nuevas órdenes de captura fueron emitidas. Algunos policías municipales fueron detenidos otra vez. Funcionarios que antes dirigían la investigación pasaron de acusadores a acusados. Incluso un ex procurador general terminó arrestado, señalado por tortura y obstrucción de la justicia. Cayó un exfuncionario federal de muy alto nivel. Es un hecho inédito. Se trata del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Tomás Cerón de Lucio. Hoy es prófugo de la justicia. Pero aún así, la verdad completa seguía sin aparecer. Se encontraron restos humanos en distintos puntos, pero solo uno pudo ser identificado plenamente. No eran 43, no cerraban la herida. Cada fragmento confirmaba algo terrible. Los estudiantes fueron dispersados, separados, borrados deliberadamente. Los informes más recientes señalaron que el ejército tuvo conocimiento detallado de lo que ocurría aquella noche, que hubo vigilancia constante, que sabían dónde estaban los estudiantes y que aún así no actuaron. Para los padres, eso fue devastador. No solo perdieron a sus hijos, perdieron la confianza en el Estado, en la justicia, en las instituciones creadas para proteger. Aún así no se rindieron, convirtieron el dolor en resistencia. Cada madre, cada padre se volvió investigador, denunciante, memoria viva. Ayotzinapa dejó de ser solo un lugar, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se impone sobre la verdad, cuando la impunidad intenta cerrar los casos sin resolverlos, cuando 43 jóvenes desaparecen y el país entero queda marcado. Hoy, la pregunta sigue flotando, incómoda, sin respuesta definitiva. ¿Dónde están los 43? Mientras no haya verdad completa ni justicia real, este crimen no pertenece al pasado. Sigue ocurriendo cada día, en cada silencio, en cada expediente incompleto. Porque en Ayotzinapa no solo desaparecieron estudiantes, desapareció la certeza de que la justicia siempre llega. A veces los crímenes no duelen solo por lo que ocurrió, sino por lo que nunca se aclaró. Ayotzinapa no es solo la desaparición de 43 estudiantes, es la herida abierta de un país que sigue preguntándose quién dijo la verdad y quién decidió callar. Porque mientras una sola pregunta siga sin respuesta, la historia no termina. Y el silencio también se vuelve culpable. Si este caso te gustó y quisieras escuchar más casos, suscríbete, que aquí las historias no se olvidan.